Hermanos, paz a vosotros. Para este sábado 30 de septiembre, el tema que corresponde lleva por título Paciencia. El texto se encuentra en Hebreos 10:36 y a la letra dice, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Objetivo, luchar y rogar a Dios que fortalezca nuestra paciencia y que no decaigamos, porque falta poco tiempo para recibir el galardón de la vida eterna al regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la paciencia, mis hermanos? Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse, sin rebelarse, sin retroceder. La paciencia es la capacidad de saber esperar con toda tranquilidad hasta que llegue aquello que nosotros anhelamos. Eso es la paciencia. Hermanos, es importante que nosotros tengamos paciencia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos complicados, tiempos muy difíciles. Todas las cosas se están haciendo con mucha prisa, con mucha desesperación. Corre la gente, va, viene, anda para allá, regresa. El tiempo no nos está alcanzando para todas las cosas que hacemos. El mundo vive en completo estrés, en frustración, en desesperación, en medio de tantas cosas difíciles. El dinero no alcanza para lo que nosotros queremos cubrir. Cada día se trabaja más y se gana menos. Las cosas se están poniendo complicadas en muchos lugares. Terribles cosas suceden. Hay lugares eh, en donde las sequías están eh, más continuas cada año. Lugares donde otro tipo de problema meteorológico ataca. En fin, hermanos, cosas que de pronto nos desesperan y nosotros no sabemos qué hacer para poder solucionar todas las cosas. La paciencia, hermanos, la paciencia muchas veces se está agotando. ¿Qué hace agotar la paciencia? Los problemas, las situaciones que nosotros atravesamos, eh, las enfermedades, tantas cosas que nos están atacando de una o de otra manera, hermanos, y la paciencia se acaba. Pero necesitamos paciencia, dice Hebreos 10:36. Necesitamos paciencia para poder sacar adelante las situaciones que nosotros, hermanos, estamos viviendo. Necesitamos que Dios nos fortalezca. Y eso es lo que tenemos que pedir a cada momento. Dice Hebreos 10, ese mismo citado que tenemos, pero en el versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué tanto es lo que nos falta aguantar? ¿Qué tanto es lo que nos falta soportar? Ya es muy poco, hermanos. Ya es muy poco lo que falta para que nuestro Señor Jesucristo se manifieste en las nubes del cielo. Solo resta, hermanos, aguantar este poco de tiempo, tomar fuerza para poder salir adelante, para que podamos de alguna manera aguantar lo que resta como el corredor cuando va a llegar a la meta y ya le falta poco, que se haya agotado, con poca energía, con mucha sed, con ganas ya de detenerse para poder de alguna manera descansar. Sin embargo, hermanos, los últimos minutos de su carrera son los que van a determinar si es digno de ganar aquel galardón o aquel premio que hay, o si no lo merece en realidad. ¿Por qué, hermanos? Porque dar el último esfuerzo cuesta mucho para todos. Nos está tocando vivir un tiempo difícil y ese esfuerzo cada día es más complicado porque cada día es más pesado enfrentar la vida, las cosas que en este mundo se viven. Tenemos un Dios que nunca nos deja
el apóstol Pablo hablaba del Señor Jesucristo y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es necesario que nunca esa paciencia se nos agote, más sabiendo el premio que estamos por recibir, más sabiendo que a la puerta ya nos está esperando nuestro Señor Jesucristo con una grande y hermosa bendición. Pero hay que saber hacerlo de una manera correcta, sabiendo esperar. Esto, hermanos, es necesario en cada uno de nosotros. El escritor de los Hebreos, allá en la carta a los Hebreos, en su capítulo 6, versículo 12, nos dice que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, no debe caber en nosotros la pereza. No debemos de nosotros, hermanos, sentarnos a descansar, no en estos tiempos tan difíciles. Estos tiempos son para que actuemos, para que salgamos adelante, para que luchemos contra todo lo que está en contra de las cosas de Dios y salgamos adelante, siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos mucho ejemplo dentro de las Escrituras de muchos hermanos nuestros que supieron esperar con paciencia. No vieron quizá el resultado, dice Hebreos 11, no vieron el resultado, murieron sin haber recibido las promesas, las creyeron y las esperaban que esas promesas llegaran a ellos y muchos de ellos murieron esperándolas y aún siguen esperando la promesa. La paciencia, hermanos, hay veces nos lleva a tener que saber esperar mucho tiempo. Quisiéramos que cuando pedimos a Dios algo, lo que nosotros pedimos en ese instante se conceda, se cumpla. Pero no es así, porque todo tiene su sazón y todo tiene su tiempo. Y Dios sabe contestar en su justo momento, sabe hacer las cosas de una manera tan hermosa para nosotros, porque sabe también lo que nos conviene. Pero no esperar en Dios es muy peligroso. Cuando perdemos la paciencia, todo se torna peligroso. Recuerden a Saúl, el rey Saúl, cuando esperaba que llegara Samuel para hacer aquel sacrificio, porque era una guerra a la que se estaba enfrentando, una guerra difícil en aquel tiempo. Y al ver que Samuel no llegaba y los días ya se habían cumplido, ya estaba todo lo que a como Samuel había prometido, ya se había cumplido el tiempo, ya estaba por acabarse el tiempo, y él veía cómo su ejército se desertaba, se atemorizaba, y en su desesperación, al ver que Samuel no llegaba, se le hizo fácil tomar aquellos sacrificios, aquellos animales, sacrificarlos él y hacer aquel sacrificio, y tomó ese oficio sacerdotal que no debía en medio de su desesperación. Cuando llegó Samuel, le preguntó que qué había hecho él, por qué se atrevió a haber hecho aquello que realizó, y Saúl le decía que veía que se estaban desertando sus soldados, y de pronto vi que no llegabas y por eso lo hice. Hermanos, muchas veces nos desesperamos. Los momentos que vamos a estar viviendo de aquí en adelante quizá van a empezar a verse un tanto más complicados cada día, más complicados. Esa palabra que dice en la Escritura, ¿y dónde está la promesa? Decía, de su advenimiento, decía el apóstol Pedro, porque de pronto, hermanos, va a entrar una desesperación en el pueblo, en el mundo entero y en muchos del pueblo de Dios, porque de pronto nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo,
Y al ver que las cosas siguen igual, aparentemente, de pronto puede haber en nosotros esa desesperación. Dice segunda de Pedro en su capítulo 3, segunda de Pedro en su capítulo 3, en su versículo número 3, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta forma de predicación se va a dar en los últimos días. Tanto has predicado, iglesia de Dios, que el Señor Jesucristo vendrá, tu Señor Jesucristo va a venir. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Todo sigue igual, las cosas no han cambiado. Y de pronto en medio de tanta desesperación, quizá algunos de nuestros hermanos o nosotros mismos comencemos a desconfiar, a dudar, a desesperarnos, a perder la paciencia. Y esto, hermanos, para nosotros va a ser muy peligroso en aquel tiempo, porque solamente teniendo paciencia y haciendo la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. De lo contrario, hermanos, todo lo que habramos trabajado hasta allá, hasta ese momento, pues va a ser en vano. De nada sirvió, de nada va a servir que yo tenga 10, 20, 30, 40 años dentro de la iglesia. Si al último, en la prueba final, pierdo la paciencia, de nada me va a servir todo lo que yo hice y todo lo que yo entregué, toda mi vida, para poder perderla en un momento, hermanos. Y esto es peligroso. Y esto puede suceder si nosotros no tenemos el suficiente cuidado en nuestra vida. Sobre esto, Ezequiel capítulo 18, en su versículo 23 en adelante, nos hace una reflexión muy importante. Dice el profeta, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. ¿Qué sucederá con nosotros si perdemos la paciencia al final de nuestra carrera, hermanos? Si antes de terminar nuestra carrera perdemos nosotros la paciencia, todo habrá acabado y vamos a morir como el impío, a pesar de todos los esfuerzos que hayamos hecho. La paciencia es algo que se tiene que conservar hasta el final de nuestra carrera, hasta el final de nuestra vida o hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Dice Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis en su capítulo 14. Y esto, hermanos, es algo que debemos de tenerlo presente todos nosotros. Versículos 9 en adelante, dice la palabra de Dios, y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Fíjense la advertencia que hace la palabra de nuestro Dios, que no nos dejemos llevar o convencer por lo que la bestia predica, que no debemos tomar su doctrina, sus enseñanzas, su predicación, que nada de lo que haga, por más
terrible que ésta sea, nosotros nos dejemos intimidar y convencer. Los tiempos que vienen van a ser tiempos decisivos, hermanos, tiempos decisivos, en los cuales los hijos de Dios seremos probados por ver si merecemos o no el galardón de la vida eterna. Pero debemos de estar bien, con los ojos abiertos, entendidos de lo que está por venir, sabiendo que vienen cosas terribles. El enemigo no se va a quedar quieto, va a querer acabar con nosotros de varias formas, buscando que esa guerra que desde tiempo atrás tiene con el pueblo de Dios, buscando vencer y buscando acabar con todos nosotros. Dice la palabra, el Señor Jesús en su recomendación, que no tengamos temor o miedo de los que matan el cuerpo, porque no pueden matar lo que hay en nuestro interior, no pueden acabar con la promesa y con lo que Dios tiene para nosotros, si nosotros nos guardamos en integridad y guardamos nuestra paciencia. Hay que saber luchar en los tiempos difíciles. ¿Cuáles son nuestras armas? La fe, la paciencia, la caridad y todo aquello que tiene que ver con las virtudes de nuestro Dios. Por eso dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de quiénes son los que verdaderamente tienen paciencia? Los que están soportando o los que estarán soportando en esos momentos complicados y difíciles. Allí se va a ver quiénes realmente aman a Dios, quienes realmente tienen paciencia, quienes realmente guardan su ley y le obedecen. Nos está tocando un tiempo quizá hermoso y cómodo, en el que podemos viajar a muchos lugares para llevar la palabra de Dios, en el que se abren ahora oportunidades a través de medios virtuales para predicar y enseñar esta palabra. Podemos oír cantos, podemos compartir tantas cosas entre nosotros. Nos está tocando un tiempo tan hermoso, hermoso en ese sentido de que podemos visitarnos, las distancias se han acortado a través de, pues no solamente de los medios electrónicos, sino también de vehículos que nos pueden trasladar de un lugar a otro. Todas las cosas son un tanto más sencillas en este tiempo que nos toca vivir, pero así como es de cómodo y de hermoso, así es de peligroso este tiempo, porque nos podemos acostumbrar a la comodidad, nos podemos acostumbrar a todo lo que estamos viviendo y de pronto, hermanos, esto nos hace frágiles, nos hace vulnerables, porque cuando viene el problema, cuando viene la aflicción, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo enfrentarnos a las dificultades, porque no estamos acostumbrados a enfrentar cosas. Es como en el campo, una gallina que se cría en el patio, que desde que nace el pollito con su madre, andan buscando qué comer, buscando cómo cuidarse, quizá de un gavilán, quizá de un animal por allí, un coyote, otro tipo de animal que nos quiera atacar, y el pollo está a la defensiva, crece, pero con ese temor a ser atacado, y de alguna manera, en cualquier circunstancia, sabe brincar, sabe saltar, sabe defenderse a su manera. Pero un pollito que lo compramos en un negocio donde hay pollos de granja, y nos llevamos los pollitos de granja a casa y los alimentamos con alimento y los tenemos en un corralito con una luz encendida que nunca se apaga día y noche. Ellos están acostumbrados a comer,
a que el agua les llega, a que el alimento llega solito. No están acostumbrados a rascar, no saben buscar un animalito en la tierra, no saben defenderse de los ataques que hay en su alrededor. Y cuando una cosa terrible les viene, pues esos pollos son presa fácil de cualquier depredador, porque no saben defenderse. Así son los tiempos de hoy. Vivimos como si fuéramos pollitos de granja, que estamos expuestos a mucho. Pero cuando venga el tiempo difícil, la paciencia va a ser necesaria en todos nosotros. En una ocasión, los discípulos de Juan se acercaron al Señor. Allá en Mateo capítulo 9 dice, versículo 14 y 15, entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Está llegando ese momento difícil, hermanos, en el que tenemos que echar mano de la oración y del ayuno y de la fuerza que de Dios estamos obteniendo. Hay que pedirle a Dios mucha fuerza, mucha fe, mucha fortaleza para poder soportar las cosas que están por venir. Es necesario que pidamos paciencia, porque nos va a ser necesaria la paciencia para poder vencer en los últimos días. El galardón que vamos a recibir es grande, pero también va a ser grande la batalla. Y si no logramos, hermanos, tener la paciencia necesaria, no sabemos esperar en Dios como debemos hacerlo, hermanos, no vamos a alcanzar la promesa de nuestro Dios. Es por ello que primera de Pedro 5:8 dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Ser templados y velar en oración. Los tiempos los conocemos, pero va a depender de nosotros que alcancemos la promesa de la vida eterna y que de alguna forma, hermanos, luchando con fuerza, con dedicación, hermanos, y con larga paciencia, podamos obtener ese galardón importante que está para aquellos que hacen la voluntad de Dios y que confían y ponen en Dios su confianza en todo tiempo. Recuerden todo lo que hoy nos toca. Quizá, hermanos, ustedes dentro de lo que les toque vivir tengan experiencias de cosas que estamos sufriendo, enfermedades, angustias, aflicción, tantas cosas. Y hay veces tenemos que vivir con todo ello, pero aún en medio de todas las cosas, Dios nos está ayudando para que alcancemos la promesa de vida eterna. Por eso dice Hebreos 6:12, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas son nuestras, siempre y cuando tengamos fe y paciencia y sepamos trabajar y esmerarnos y esforzarnos hasta alcanzar aquello que Dios ha prometido. Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero quiere que también, así como Él es paciente con nosotros, también nosotros tengamos paciencia para el día que ha determinado, el día en que nuestro Señor Jesucristo descenderá para darnos la salvación. Hermanos, espero que esta guía sirva de mucho para lo que vamos a platicar en este sábado. Paz a vosotros, hermanos. Dios sea con todos.